Muchísimas cosas se están moviendo, ya sé que esto es una frase que repetimos bastante en este canal, pero es que es así. Y es como darse cuenta cuando abres un melón, que dentro del melón había mucho más que pepitas. Y sí, hay sembradas una cantidad de semillas que cada una de ellas, o de perlas, cada una de ellas es todo un sugerente espectáculo lleno de potencial. Quiero decir, con esta explicación que a lo mejor me ha salido un poco enrevesada, que más allá de lo que los medios de comunicación nos están mostrando, tenemos que darnos cuenta de que se están moviendo muchas más cosas. Por ejemplo, aquí en España ahora hay un tema candente que tiene que ver con el presidente de este país. Bueno, se está valorando, se está viendo si sigue o no sigue a cargo del gobierno por un asunto de corrupción, como no podía ser de otra manera. Esto es lo que demuestran cara a la galería, y no es que sea falso, seguramente que es cierto el tema, vamos a decir, el relato seguro que es cierto, ¿no?, de lo que está siendo acusado él, o más bien su mujer, pero obviamente le salpica a él, ¿no? Y detrás de esto que está ocurriendo seguramente hay muchas más historias de fondo que tienen que ver con una política global y que tienen que ver con una guerra soterrada entre facciones globales. A esto me refería, bueno, entre facciones globales sabemos que hay ahora mismo una disputa, estamos en una nueva clase de guerra, de enfrentamiento que ocurre en un multinivel. Esta guerra o enfrentamiento o conflicto lo está promoviendo en realidad, más allá de una lectura lineal, superficial, lo que está promoviendo todos estos movimientos en todos los ámbitos de nuestra sociedad y la estructura del sistema. Y de hecho, con poquito que observemos, nos damos cuenta de que todo está siendo preparado y estructurado para grandes cambios en todos los ámbitos. Esto ya lo hemos comentado en otros vídeos, ¿no? Pero como digo, esto está ocurriendo por una razón, y vale, nos puede parecer a un nivel más superficial y más lineal que las razones son pues eso, que hay dos facciones que se están disputando el control, dos o más facciones que se están disputando el control. Podemos llamarla como queramos. Hay quien habla de Illuminatis, de sombreros blancos, sombreros negros, o siendo más conspiranoico, de entidades grises o reptiles, etcétera, etcétera. En realidad creo que estos detalles o estos nombres que son parte de lo mismo, moviéndose en distintas escalas de frecuencia, creo que perderse en estos detalles realmente lo que genera en nosotros, que somos elementos muy importantes en este movimiento del que vamos a hablar a continuación, nos distraen. Meternos o perder demasiado tiempo, si puede ser más o menos entretenido durante un tiempo, pero no perder demasiado tiempo, y sobre todo no darle demasiada energía o no darle energía a estos relatos, no porque sean más o menos ciertos, sino porque nos distraen de lo verdaderamente importante. Y lo verdaderamente importante es que, más allá, como digo, de la película, del argumento superficial de la película, lo que está ocurriendo es una gran y profunda transformación. Y esto tiene que ver con la
naturaleza de la propia existencia, de la propia vida en los mundos materiales que de momento estamos habitando y que tienen que ver con la transformación y la evolución. Y este movimiento se puede, tener lugar de distintas maneras. Cuando el conjunto de la sociedad o de la comunidad humana o de la especie, digamos que está todavía en un modo dormido, es decir, inconsciente e ignorante de cómo funciona esta dinámica natural de transformación y evolución. Cuando digo cuando está muy inconsciente, todavía está poco despierta y su mente está funcionando en un formato puramente de supervivencia, difícilmente va a poder participar del cambio y la transformación. Entonces simplemente, como ya hemos comentado en otros muchos vídeos, simplemente ocurre la transformación y quien hace el movimiento, vamos a decir que es la propia inercia del campo y de la frecuencia predominante que hay, la frecuencia de conciencia predominante que hay en el campo, porque es siempre la conciencia que es ese elemento que pone orden dentro de los los mundos materiales. Siempre hay una inteligencia que que genera una estructura, un orden y crea estructuras de mundos. Los mundos y los formatos de mundos son siempre estructuras artificiales porque son creadas por una inteligencia. Y sí, hay distintos grados de inteligencia, porque aquí podemos abrir también algo muy extenso. No me voy a extender sobre este tema, simplemente percibo que quizá estás pensando que si estamos hablando de Dios o de... Bueno, todo es fractal en los mundos tangibles, de lo más denso hacia lo más sutil, y todo es fractal y quiere decir que hay distintos niveles de conciencia, desde la más pequeñita, que puede ser, no sé, la energía que habita en una piedra o en un insecto o en una planta o en un animal, en un humano o en un ser más evolucionado que el propio humano, en otro más evolucionado todavía, así hasta llegar al origen de la conciencia o la inteligencia, que podríamos definir como la fuente misma de todo lo que existe. Apuntar esto, por si alguien estaba empezando a hacerse preguntas al respecto. Pero a lo que íbamos sobre el movimiento que está ocurriendo detrás del telón de lo que nos están mostrando. Estamos viendo que figuras muy relevantes hasta ahora, con mucha influencia y muy empeñadas en llevarnos hacia un gobierno global en relación a esta famosa agenda de los colores del arco iris. Estamos viendo que están cayendo todos estos gerifantes que estaban dictando el cómo tiene que ser la sociedad y los sistemas económico, sanitario, social en general, ¿no? El cómo, qué debemos consumir, qué no debemos consumir. Y finalmente es un modelo de control con excusas que tienen que ver con el clima, pero que, bueno, te lo presentan como, ya hemos dicho otras veces, como que es por tu bien, por un bien común, pero que sabemos que con esa frasecita, con ese latiguillo, pues observando todo esto, que todas estas figuras representantes de un modelo que finalmente vemos claramente que es un modelo totalitario, disfrazado de
lo mejor para todos, pues estamos viendo que este viejo sistema, porque todo esto sería una vuelta de tuerca al viejo sistema, sofisticar más el viejo paradigma a través de la tecnología y la manipulación mental. Pues vemos, como digo, que todo esto está como viniéndose abajo, hay como una situación de derribo. Públicamente se nos cuentan historias de guerra, la de Ucrania, la de Israel y Gaza y otros conflictos que interesan menos políticamente, pero que sabemos que algunos países de África también están siendo muy castigados desde hace muchísimo tiempo, pero no se habla porque no interesa, no es rentable políticamente para los que controlan. Pero el caso es que detrás de todo este movimiento hay muchísimo más movimiento y es muy importante que nos demos cuenta para no quedarnos enganchados, entretenidos y dando nuestra energía a toda esta película que se nos muestra. Es importante, como digo, que seamos conscientes de que detrás de todo esto que se nos muestra se mueve y además es la excusa para que se muevan grandes cantidades de dinero en una dirección u otra, para financiar ciertos eventos u otros. Y sobre todo, en estos momentos hay una lucha entre un sistema u otro. El modelo que se implante en estos años, en estos poquísimos años, entre el 2024 hasta el 2025-26, ese va a ser el modelo que va a quedar para nosotros y para nuestra descendencia en los próximos cientos de años, si no miles de años. Entonces, fijaros qué importante es este tránsito, porque esto es un proceso de cambio, de transformación, como dije al principio, lo importante que es el que nos demos cuenta de que aunque quizá haya gente que piense que no está pasando nada o no está pasando gran cosa fuera de estas guerras que quizá se nos antojan lejanas y que no tienen nada que ver con nuestra vida, todo está conectado, todo está entrelazado y todo finalmente va a tener una consecuencia particular y colectiva en todos nosotros. Entonces, para no entrar, como digo, en cuestiones de buenos y malos, de blancos y negros, voy a hacer, como siempre hacemos aquí, una lectura como más técnica, más neutra, pero al mismo tiempo es como muy profunda para penetrar esa identificación con el guión, con la película, y de esa manera, porque no se trata de ignorar lo que está ocurriendo, pero el poder darle esta mirada que voy a proponer, lo que va a hacer es que va a darle a ese guión un propósito mayor, más allá de la polaridad que siempre resta, siempre drena energía, da igual del lado que te pongas. Si estás dividido, si estás polarizado, estás dividido, si estás dividido, te estás debilitando. Entonces, esta es la visión que te propongo, la mirada. Esta transformación tiene que ver con la propia existencia en el planeta, que tiene que ver con la vida. Y la vida está financiada por algo que desde las dimensiones materiales no existe o nos parece que no existe, porque está financiada por algo que llamamos conciencia o el ser. Esa conciencia viene de un lugar, es una paradoja porque para nosotros no existe, sin embargo, desde esta dimensión material nos parece que no existe,
pero obviamente estas dimensiones materiales están muy limitadas en su percepción, están limitadas a una percepción material. Y ya se sabe que en el universo o en los multiversos existen en distintas escalas de frecuencia, conciencia o dimensiones. Esto es algo que no se suele explicar porque nos sacaría de la ciencia newtoniana y la ciencia determinista y habría que replantearlo todo de nuevo, y además esto sugeriría un montón de preguntas que la ciencia ortodoxa ahora mismo es como que no le apetecería responder porque lo cambiaría todo el planteamiento científico sería removido y transformado. Bueno, pero estamos en ello porque esta transformación va a tocar absolutamente todo y va a cambiar absolutamente todo, incluido esta, vamos a decir, pseudociencia, porque si fuera verdadera ciencia no estaría constantemente evolucionando y autodesafiándose, y ahora mismo no es lo que está pasando con la ciencia. Pero bueno, que me desvío nuevamente del tema. Como digo, esta transformación tiene que ver con la vida en el planeta, si hablamos obviamente de la humanidad del planeta Tierra, y la vida tiene que ver, como digo, está vinculada sí o sí con una mente que le da la oportunidad, con una inteligencia que le da la oportunidad a la conciencia de generar, de recrear diseños de vida, como es el propio humano, como puede ser cualquier animal, cualquier planta, son diseños de vida, son recreaciones de determinados diseños de vida que dan la oportunidad de recrear más conciencia respecto de ese diseño, respecto de la especie que sea, humana, animal, vegetal. Entonces la vida, constantemente se está recreando, y de hecho es su naturaleza. Su naturaleza es la de constantemente generar cambios desde la biología más básica. De hecho, bueno, nacemos siendo unos bebés, cachorros, y vamos transformándonos hasta el final del ciclo que está determinado dentro del diseño, dentro de la especie. Si este diseño de vida se estanca por la necesidad de control, porque el diseño está tan corrompido y tan interferido que no permite a los individuos de la especie expandir su propia conciencia y utilizar su propia mente con libertad, esa vida tiende al colapso, tiende a la decadencia, y como la propia agua estancada llega a un nivel de putrefacción que finalmente se extingue y muere. Entonces, obviamente vemos que todos estos conflictos que estamos viviendo ahora sobre la Tierra surgen realmente porque finalmente hay un propósito de estancamiento que va contra la naturaleza de la propia existencia. Esta necesidad de control de todo el sistema y de las mentes de las personas van contra la naturaleza de la propia existencia, porque esto lleva a un estancamiento al individuo, y cuando el individuo no puede expresar el ser que realmente es y su potencial, esto va contra la propia ley de la naturaleza. Entonces es todo este movimiento, y va a haber movimientos, como digo, no solo los que nos están mostrando en los medios de comunicación, sino eso que nos están mostrando los medios de comunicación son claras señales de que detrás de eso
que nos están contando, están ocurriendo muchísimas más cosas, porque hay una intrapolítica, es una palabra que me acaba de salir, me acabo de inventar, creo. Hay una intrapolítica, es decir, una lucha de poder y una política, vamos a decir que es casi secreta, voy a decir casi porque sí hay alguna información al respecto, pero desde luego no es información de masas. Hay una intrapolítica en el que se están moviendo facciones, poderes fácticos, con personas y personajes que no son tan conocidos, pero que son todopoderosos, son los que realmente están moviendo todas las fichas del tablero. Pero es un tablero que está por debajo del tablero. Entonces es interesante observar todo lo que nos están contando, sabiendo que detrás de eso hay otras causas a niveles mucho más profundos y secretos, y son causas y son cartas que se están jugando por debajo. El movimiento está bien que ocurra porque responde a una necesidad vital dentro de este espacio y dentro de este tiempo de tener un futuro disponible. Si el movimiento es el correcto, tiene que llevarnos hacia una mente, hacia una percepción, hacia una conciencia con un propósito definido. Y ese propósito definido tiene que entrar en coherencia con el propio propósito de una conciencia colectiva en coherencia con una alta frecuencia. Cuando digo alta frecuencia me refiero a una resonancia que tiene que ver ya no con el miedo, ni con la apatía, ni con la desgana, ni con el engaño, ni con la manipulación, porque todo eso es lo que nos ha mantenido hasta ahora existiendo en un rango de frecuencia dentro de la existencia de densidad, entendiendo ahora por densidad no solo lo físico, lo material, y que también, ¿vale?, porque está vinculado, una materia demasiado densificada dentro de baja frecuencia hace también que el humano se comporte de una manera más básica, más animal, más dentro del paradigma de la necesidad y dentro de unos patrones de supervivencia, de sálvese quien pueda. Lo que viene ahora y es hacia donde se pretende encauzar, direccionar el cambio, es hacia un movimiento que en realidad lo que guarda es un potencial que si alcanza su propósito hacia lo que nos lleva, es hacia donde nos lleva, es a habitar, terminar habitando en una octava mayor, en una frecuencia más refinada, más consciente, en la que ya no va a ser tan fácil, como digo, la manipulación y esa pretensión de meter la vida y la existencia del planeta dentro de una botella. Lo que está ocurriendo es que esa intención de meter a un genio, que no es ni más ni menos que un ser con un gran potencial de manifestación en su realidad, que cuando no se entiende se percibe como magia, pues lo que se estaba pretendiendo y se está pretendiendo todavía es meter a ese genio de la lámpara, que eres tú, que somos todos en esencia, atraparlo dentro de una botella. Y justamente esa pretensión es lo que está haciendo que cada vez más y más personas se den cuenta de que realmente son geniales porque tienen un genio, tienen un potencial que debe ser liberado y puesto a brillar si queremos que en los próximos años nuestra comunidad humana, nuestra especie, tenga éxito
y empiece a habitar un sistema, por fin, de libertad. La libertad de manifestar tu diferencia. Y esto que nuevamente puede sonar como una paradoja, como una contradicción, cuando el individuo puede manifestar su diferencia, su habilidad particular, su don, su destreza, su potencial, eso es lo que hace que la comunidad en su conjunto se nutra, se beneficie, se mejore la sociedad, se mejora el sistema. Y una vez que se entra en esta dinámica, se acelerará. Y esto ya está empezando. Lo que pasa que los comienzos sí es verdad que son lentos, pero una vez que se entre en esta dinámica de una manera más fluida, la aceleración de la mejora de los diseños particulares y grupales y sociales y finalmente de la especie y de todo el planeta, porque al final todo se va a conectar, como digo, la mejora y la velocidad y el crecimiento serán exponenciales. Así que esto es una buena noticia, pero como siempre digo, estamos en los comienzos de esta transformación que tenemos, recuerdo, y para terminar y resumir, tenemos que recordar que más allá de lo que parece, lo que nos estamos jugando es el modelo de futuro, y esto es importante que no perdamos de vista cuál es el verdadero propósito de estos movimientos. Esto hay que tenerlo claro. El hacia dónde caminamos como individuos, esto siempre comienza en lo particular, el hacia dónde caminamos como individuos y el desde dónde damos estos pasos. Mantengamos la mente atenta desde ese eje neutro observador, más que nada para no ser arrastrados por los movimientos que ya están ocurriendo, pero van a seguir ocurriendo. Y si soy capaz de mantenerme dentro de ese eje de conciencia observadora, en coherencia con el propósito particular y el propósito del colectivo, pero ese propósito que vibra en una alta frecuencia, ahí en ese punto estoy participando de la transformación. Dejamos de ser víctimas. Ahora también estamos participando, colaborando con la propia manifestación, pero hagámoslo desde este lugar. Es importante, es sutil el punto, pero es muy importante porque es también muy profundo. Y hay una gran diferencia entre hacer el tránsito desde este lugar de observación, hacerlo desde un lugar inconsciente. Así que buen tránsito. Ahora sabemos que el movimiento responde a un propósito mayor, con lo cual podemos relajarnos en el sentido de no temer, sino confiar en el proceso, y permanecer en este eje nos va a garantizar un relativo buen tránsito, estoy segura. Os recordamos que tenemos una reunión online en la que abrimos y desarrollamos temas en profundidad, temas actuales que tienen que ver con todo lo que hablamos en este canal. Siempre salen claves interesantes e importantes a tener en cuenta. Y en el mes siguiente pues solemos hacer un directo. Recordaros también que tenemos libros publicados en la plataforma Amazon. Son libros de ficción y alguno también hay de ensayo, como de la enfermedad de la conciencia. Son libros, son historias que después de su lectura, desde luego tu mente va a entender, percibir e interpretar de otra manera.
Si te gusta este canal, si te gusta esta comunidad y lo que compartimos aquí, pues te invitamos también a que te suscribas a nuestro grupo de Telegram Sala Orientativa Perlas del Vacío. Comparte si te ha gustado, danos un like porque esto nos ayuda a que tenga una mayor difusión el vídeo. Adiós y nos vemos en el próximo vídeo.